Buenas tardes con todos, sean bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Franklin Cimarra, estudiante de la Universidad Agraria del Ecuador, curso que actual sigo es octavo semestre. El día de hoy vamos a hablarles sobre un patógeno en el cultivo de rosa, más conocido como Esparoteca panosa en el cultivo de rosa. Tenemos que, hablando de las generalidades, tenemos que el oidio, o más conocido como Esparoteca panosa de la rosa, es una enfermedad de una muy amplia distribución en el mundo. Tenemos que el micelio de los hongos se desarrolla rápidamente cubriendo las superficies infectadas. Al principio no suele ser muy evidente los síntomas, pero si no se toman las medidas necesarias más adelante, se va a ver reflejada en una inflorescencia densa eh, con un color amarillento y al final eh, puede provocar lo que es la muerte del cultivo como tal. Tenemos que los ataques de oído también pueden iniciarse en tallos jóvenes, especialmente en la base de las espigas y en los botones florales, así afectando no solamente reduciendo el rendimiento del cultivo como tal, sino también se va a ver afectada la calidad comercial, en este caso de la rosa. Bueno, hablando netamente de la clasificación taxonómica, podemos decir que su nombre científico es el oidio polvoso, cuyo nombre científico es Pairoteca panosa. La clasificación superior a la cual pertenece el cultivo o patógeno es Spairoteca. De acuerdo a la epidemiología manifiesta, según Smith 1992, manifiesta que el oidio es un hongo parásito obligado. ¿Qué quiere decir el término parásito obligado? Quiere decir que es aquel que depende de un huésped para poder crecer y desarrollarse en la naturaleza como tal. Entonces, es aquel que forma un cuerpo que penetra únicamente en las células epidérmicas del huésped como tal, utilizándolo como huésped. Produce conidióforos erectos. Esto es aquel donde se encuentran las esporas que contienen el patógeno como tal. Los signos constituyen un micelio superficial de color blanco o grisáceo con masas de conidios pulverulentas. Además, se manifiesta o es de conocimiento público que el espeloideo o Esparoteca panosa es una enfermedad muy peligrosa, ya que deforman las flores, disminuyendo así la cantidad de botones abiertos y desmejorando el aspecto estético de la planta. Hablando de las épocas del año, eh, si hablamos específicamente de la primavera, si las temperaturas superan los 3 grados centígrados, estas son óptimas para que se desarrolle el patógeno como tal. Pero la temperatura óptima en que se desarrolla este patógeno a nivel global está entre 25 y 30 grados centígrados. De acuerdo a la etiología del patógeno, el hongo se desarrolla sobre la epidermis de las hojas, como lo mencioné al principio, como un ligero polvillo blanco y su inflorescencia como especie harinosa. El micelio se desarrolla rápidamente cubriendo las superficies infectadas. Siendo de nuevo al principio, esto quiere decir que no es evidente al principio. Más adelante se pueden ver lo que son las inflorescencias densas y dan un aspecto apalmezado, con una coloración amarillenta, que esto indica de que la infección ya está avanzada. Tenemos que la infección por lo general siempre va a atacar eh, a, la a, la- a las plantas más jóvenes, por lo que así obtienen lo que son los nutrientes, lo cual va a producir una desfoliación, segundo, un decaimiento de la planta y, como en el peor de los casos, la muerte de la planta como tal. De acuerdo a la reproducción del patógeno,
Pueden utilizarse estacas con una, dos y tres yemas, dependiendo de la disponibilidad del material vegetal que nosotros tengamos al momento de producir, de hacer la reproducción del patógeno. Sabemos que la Esperoteca panosa se reproduce de manera asexual. Entonces es preferible trabajar con tres yemas, ya que presentan mayor longitud y el tejido nodal en las bases es mayor. Y así se va a disminuir así las pérdidas producidas por la enfermedad. ¿Cómo se hace el procedimiento? Bueno, la base de las estacas se sumerge en un compuesto a base de hormonas enraizantes antes de proceder a la colocación en un banco de propagación. Se debe tener en cuenta ciertas medidas en las cuales deben estar entre planta y plantas y entre hileras. Debe mantenerse en una humedad y una temperatura óptima, media de 18 a 21 grados centígrados. Si esto se lleva a respetar, ¿qué es lo que va a producir? Va a haber un enraizamiento del patógeno que tienen lugar a las 5 y sexta semana después de haber aplicado el producto. Y también depende de la época del año y de la naturaleza del vástago como tal. De acuerdo con los síntomas, aquí debo hacer un énfasis de acuerdo a los síntomas. Básicamente me he enfocado en dos áreas de la planta, tanto en las hojas como en los tallos. Bueno, vamos a hablar sobre los síntomas en las hojas. En rosal los primeros síntomas se observan en las primeras hojas más jóvenes, como lo muestra en la imagen. ¿Con qué frecuencia vamos a tener estos síntomas? Con frecuencia se forman manchas afieltradas constituidas por el denominado mildio polvoso. ¿Qué es el mildio? Es el cuerpo del patógeno como tal, formado por hifas rectas y engrosadas. Conforme avanza la enfermedad, aquí se va a ver lo que es un periodo de luminosidad y oscuridad. Ya, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando se va a ver esta diferencia entre el día y la noche, las temperaturas y la humedad óptima para que se desarrollen son las siguientes. Durante el día la temperatura de 25 grados centígrados, la humedad relativa del 70%, y durante la noche temperaturas de 15 grados centígrados y su humedad de 90%. Ahora, si estas condiciones son óptimas, ¿qué es lo que se nos puede presentar? Bueno, se va a producir lo que es una deformación en las hojas, va a haber como una especie de arrugado las hojas, va a haber caída prematura de las hojas a consecuencia de los síntomas del patógeno. Ahora, de acuerdo a los tallos, como en las hojas, los patógenos por lo general se inclinan más por los tallos jóvenes, los cuales se inician básicamente en dos partes del tallo. O sea, ellas se especifican en el tallo en dos partes, en la base de las espinas y segundo en los botones florales, los cuales aparecen colonias pulverulentas sobre dónde se van a manifestar estos síntomas. Pues básicamente, primero, en los pedúnculos, segundo, en los receptáculos y tercero, en los sépalos. A continuación, vamos a hablar sobre el control de este patógeno. Por lo general, uno cuando escucha la palabra control, la relaciona con control químico, o sea, a utilizar algo químico para el control del patógeno como tal. En esta ocasión vamos a hablar sobre una alternativa, en este caso vendría a ser un fungicida orgánico que se vendría a facilitar un poco más el control de la Esperoteca panosa. Entonces, lo que se evaluó básicamente fue la aplicación del agua electrolizada oxidante, EO,
se verificó lo siguiente. Este control se lo hizo para verificar la efectividad del EO como control de la esperoteca panosa, dejando a un lado el control químico tradicional. Bueno, se usó en los ensayos dos concentraciones de ácido hipoclorito en el agua, EO, producida bajo el proceso de electrolisis en la celda PES 1200, aplicadas en un equipo estacionario, la cual posee presión hidráulica en 3 volúmenes. ¿Qué tuvimos como resultado de la aplicación de este control? Bueno, muestran la viabilidad del agua EO como fungicida a los diferentes volúmenes B1, B2 y B3, siendo significativo el control del mildio polvoso, de acuerdo con su alta incidencia por el factor climático, o sea, dando a entender de que si nosotros empleamos agua electrolizada oxidante como control de la Sparoteca panosa, lo que vamos a tener es que se va a ver, va a haber una incidencia del patógeno en el cultivo de rosa. Ahora, yéndonos un poco más científico, nosotros, y en este caso, en mi caso, me tomé el atrevimiento de investigar o de buscar un artículo que hable sobre control, eh, del control y prevención del mildio polvoso en el cultivo de rosa. Y me encontré con el siguiente artículo, el cual tiene por nombre o título Evaluación de la eficacia de los fungicidas Pare Royale, Timorex y ADN-FUM para el control y prevención del mildio polvoso, Sparoteca panosa en 2 variedades de rosa. Siguiendo de esto tenemos la siguiente información del trabajo. Se evaluó la eficacia en 3 productos, como lo mencioné, Para Royale, Timorex y ADN-FUM, los cuales son de síntesis biológica formulados para el control de mildio polvoso Sparoteca panosa. De un lado tenemos las variedades. Bueno, se trabajó con 2 variedades de rosa, la limonada y la décora. Y los productos, como lo mencioné al inicio en el título, trabajamos con Pare Royale, Timorex y ADN-FUM. Detalles del trabajo. Bueno, se evaluaron, en esta evaluación se utilizaron los productos ADN-FUM, cuya base de extractos de Rheum sp, Pare Royale con el extracto de Thymus vulgaris y Gaulteria sp, y Timorex Gold, extracto de Melauliaca alternifolia. Inicialmente se evaluaron los 3 productos. Este estudio básicamente se llevó a cabo en la sabana de Bogotá, frente al testigo químico Pirimate, el cual es uno de los más utilizados para el control de esta enfermedad en el cultivo de rosa. Este trabajo se lo dividió en 2 partes, tanto en campo como en laboratorio. Primero, en campo. Las condiciones de campo: se tomaron 20 tallos y se los marcaron con la incidencia de la enfermedad para cada tratamiento, las cuales se realizaron 3 repeticiones respectivamente. Se aplicaron los productos cada 8 días durante 3 semanas. Esto, antes de la aplicación de estos productos, se evaluaba el porcentaje de incidencia en los tallos marcados, para así tener una evidencia, un respaldo, un control de lo que se va haciendo durante esas 3 semanas. Los productos empleados, como lo mencioné, el producto ADN-FUM en la variedad limonada presentó diferencias significativas en el porcentaje de control, arrojando así un 15%. A diferencia de la variedad Décora, el producto Pare Royale fue el que presentó un mayor porcentaje de control después de 2 aplicaciones, alcanzando un control o una efectividad del 15.66%.
Aplicación del producto. Como lo mencioné en la diapositiva anterior, se aplicaron los productos cada 8 días durante 3 semanas, evaluando antes de cada aplicación el porcentaje de incidencia de la enfermedad. Aquí se vio a cabo, se midió la efectividad del control. Entonces, tenemos que en la variedad de limonada, la efectividad fue de un 15%, y en la variedad Décora, utilizando o empleando el Palais Royale, se presentó se presentó un mayor porcentaje de control después de 2 aplicaciones. O sea, tanto en la variedad limonada como en la variedad Décora se emplearon al mismo tiempo los controles, y arrojando como resultado o como efectividad al producto para Royale como el control óptimo para la escleroteca panosa. Ahora, hablando netamente del laboratorio. Para la evaluación en el laboratorio se recolectaron hojas de rosa de las 2 variedades, las cuales fueron antes mencionadas al inicio, con una incidencia de la enfermedad, y se ubicaron sobre una lámina de acetato perforada sobrepuesta sobre una lámina de poliuretano humedecida. Para mantener las condiciones de temperatura y humedad ideales para el desarrollo del hongo, se colocaron las hojas en un invernadero, cuyas dimensiones son las siguientes: 1.2 metros cuadrados es el área total y cuya altura es de 50 centímetros. Se evaluó bajo condiciones controladas los 4 tratamientos utilizados en campo y un testigo absoluto, el agua destilada, aplicando los productos mediante aspersión a las hojas. Se determinó la incidencia de la enfermedad evaluando el porcentaje del área foliar afectada mediante el programa de Photoshop. Conclusiones del trabajo. La evaluación de laboratorio nos, nos permitió observar la diferencia estadísticamente significativa del porcentaje del control. Acá, estos resultados permiten concluir que los productos Palais Royale y ADN-FU pueden llegar a actuar tanto sobre el patógeno, controlando así su desarrollo, como también induciendo resistencia a la planta. Esto quiere decir, o sea, vamos a tener 2 beneficios aquí aplicando el Palais Royale y ADN-FU. Una va a ser que te va a controlar que el patógeno no se desarrolle. Y segundo, le va a dar a la planta resistencia contra